saluda, amigos, bienvenidos una vez más a ADN Buena Salud, tu programa de cada mañana en la televisión pública, donde buscamos llevarte este mensaje de prevención y calidad de vida. Acá vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás a nuestras diferentes vías de comunicación, nuestro número de WhatsApp que ya va a aparecer en pantalla, redes sociales donde nos podés seguir, vas a ver fragmentos y además dejar propuesta de tema y escanear el QR que tenés ahí, lo escaneás y te lleva a nuestro sitio www.adnbuenasalud.com, donde te informás con las últimas noticias de actualidad, de medicina, de calidad de vida y además podés dejar esa propuesta de tema que nos querés hacer. Habitualmente, como nos focalizamos tanto en la prevención, hablamos de la enfermedad cardiovascular. Y si hablamos de la enfermedad cardiovascular, estamos hablando de la principal causa de muerte en nuestro país y en el mundo. Lo que se está viendo sobre el evento cardiovascular en los últimos años es que cada vez sucede más joven. ¿Por qué se está dando esta situación donde en jóvenes vemos infarto, vemos accidentes cerebrovascular, ACV, y nos has escuchado muchas veces hablar de la prevención, la importancia que tiene para evitar que eso suceda? El 80% de los eventos se podrían evitar conociendo factores de riesgo, modificándolos, porque la gran mayoría de esos factores de riesgo son modificables y dependen de nosotros. Vamos a profundizar un poco más sobre esta situación que se está dando con la visita de un especialista que nos va a ayudar a entender la problemática y todo lo que podemos hacer para evitar que el evento suceda. Y hablando del corazón, del cuidado que necesita, esa bomba que nos da la energía para vivir y sostenernos, vamos a hablar del vínculo que tiene con los microplásticos también. Un nuevo estudio nos marca que los microplásticos podrían estar relacionados y aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Lo vamos a desarrollar con los datos de este trabajo publicado en una de las revistas científicas relacionadas a la cardiología más importantes. Pero quiero ir ya a recibir a nuestro equipo, lo vamos a hacer con un fuerte aplauso como cada mañana. Claro que sí. Doctor Gabriel Lapman, nefrólogo, cardiólogo, gusto saludar. ¿Cómo anda, doctor Milton Dan? Voy a mandar saludos a varios pacientes, pero especialmente a Nélida, que me dijo que... ¿Qué pasó? Hablamos del oro rojo nosotros, sí. ¿Sabés quién es? Y ahora empezó con otro suplemento que en algún momento vamos a hablar, especialmente hoy, porque ella tiene un problema de la tiroides, y le puso oro blanco, porque la pastilla es blanca, así que vamos a hablar del selenio y que potencia tu vida, tu salud, tu efecto antioxidante, y pocos conocen. Pocos conocen que es esencial, que lo necesitamos, que los alimentos nos tienen que dar el selenio que nuestro organismo necesita, y cuando uno repasa los suelos donde se alimentan o donde se generan los nutrientes para nuestros alimentos, vemos que cada vez tienen menos selenio. Exactamente, entonces Nélida le medimos el selenio y da generalmente bajo. Tiene problemas de tiroides y cuando empezó con este nutriente, este suplemento que hoy vamos a hablar, quédate ahí que es muy interesante, me dice, pero ¿qué hiciste? Me diste una energía bárbara. Claro, el tema es que la deficiencia es tan frecuente que pasa desapercibida y los médicos muchas veces no piden en el análisis general el selenio. Muchas enzimas, proteínas necesitan para funcionar adecuadamente niveles adecuados del selenio, que es clave para nuestro sistema de defensa, para nuestras glándulas, mencionaste tiroides, para modular el sistema inmune de nuestro organismo. Muy Por importante. Eso se relaciona mucho la deficiencia de selenio con enfermedades autoinmunes. El cansancio, mucha gente sufre cansancio inaparente y es la falta de selenio. Así que hoy vamos a hablar de este mineral que es tan fundamental para tu salud y para tu vida. Hoy tenemos dupla de Nutris. A ver, a las Nutris. En el equipo está Delphi Zimmerman, nuestra Nutri de cabecera, y se suma también al panel la licenciada Sofía Barbagelata. Así que tenemos para hablar de nutrición en el programa de hoy. La pesadilla de muchos dos nutricionistas juntos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy traigo un tema para el invierno muy importante que suelo ver en consultorio, que es un hábito muy simple, pero que al mismo tiempo cuesta mucho incorporarlo, que es el tomar agua. Sobre todo en esta época del año que quizás al no haber calor sentimos menos la sensación de sed y estamos durante más tiempo deshidratados, lo cual es muy importante para la salud, así que vamos a estar viendo signos o alertas que pueden estar indicando que estamos deshidratados
y obviamente tips y herramientas para poder mejorar este hábito. La importancia de hidratarnos. Cuando están las Nutri, cuando hay dupla de Nutri, Sí, sí. en general le pregunto qué hicieron, qué desayunaron, cómo llegaron al programa. A Así ver. que quiero escuchar a las dos cuál fue el desayuno, si es que desayunaron, ¿no? Yo no desayuné, estoy en ayuno, Están pero en un ayunas. ratito. También las dos Nutri en ayunas. ¿Por Hoy, qué? sí. ¿Por ¿Qué qué es hacen esto? esto? A ver, Sofi, ¿qué hace de digestivo? Yo, en este caso, obviamente voy escuchando mucho las señales de mi cuerpo, que eso también es un aprendizaje que vamos haciendo, pero muchas veces hago algunos ayunos un poquito más prolongados. Es como que le doy un tiempito al cuerpo de reposo digestivo, sobre todo cuando dormí bien, no estoy tan estresada, como que acompaño con unas horitas más y salgo de acá y me voy directo a comer, a almorzar. Mirá vos, ¿eh? Y cuando hacen ayunos así prolongados, ¿le suman actividad física en el periodo de ayuno? ¿No esperan a una ingesta? Pero vos estás preguntando lo que corresponde o lo que hacemos nosotros. Lo que yo le estoy preguntando a ustedes Claro, como... claro. hacen ustedes? Yo sí, porque es primero porque es mi momento para entrenar. Depende cómo está también la salud hormonal en la recomendación de hacer entrenamientos en ayunas muy intensos o no. Hay para muchas mujeres, si hay una desregulación hormonal, que no se va a recomendar, pero siempre también es lo que digo escucharse. Yo es donde mejor rindo mejor en ayunas, rindo bien por la mañana, no estoy por ahora estresada ni con cortisol alterado, así que me va muy bien así. Las dos bien. hicieron referencia a conocerse, escucharse, que me parece que es la clave en el Lleva un manejo, tiempito, ¿no? pero es un poco lo que tratamos de transmitirle a la gente o a los pacientes. Sobre todo en mujeres, nada es lineal, todo es muy cíclico, entonces vamos acompañando al cuerpo dependiendo del día a día o de nuestro ciclo menstrual, de nuestra energía, del descanso, o sea, como hay muchas variables. Muy bien. Sofi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, bueno, un poco de la histamina, que es algo que venimos haciendo ya hincapié hace un tiempito, cefaleas, migrañas, así que vamos a tocar un poquito esos temas. Muy bien. Y cada mañana activamos nuestras neuronas con los desafíos de pensamiento lateral. Hoy no es la excepción. A ver qué nos propone la producción para resolver. Pensamiento lateral, pensamiento matemático. Si a menos 20 le restás menos 30, entonces resulta menos 20 menos 30, A mí la matemática... le restás menos 30. Menos 20. 10. Muy bien, rápidamente. Menos más. ¿Ves? El ayuno activa mal la que- energía. Bien, bien Nutri. Excelente. Lo resuelve hoy porque, explíquelo. Porque menos y menos se termina convirtiendo en más. Entonces menos 20 sería más 30, queda 10. Muy bien, porque ahí decía le restás Muy bien. menos Claro. 30. Menos. Brillante, muy bien. Menos, Delfi. menos. Muy bien. Muy Me voy a lúcido. ir con el doctor Fernando Sichero, que ya está en el piso del programa. Él es cirujano cardiovascular, presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires, expresidente del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Fernández. Aquí lo tenemos a Fernando para hablar de este tema tan importante. Gracias, Fernando, por No, tu gracias visita. por la invitación. Cada vez vemos más eventos cardiovasculares, más infarto, más accidentes cerebrovascular en gente joven. ¿Por qué está pasando? Y lamentablemente, si uno hace una introducción, uno sabe que la primer causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, pero tiene un contexto biológico. Uno tiene que definir que el corazón te da cantidad de vida, mientras que el cerebro te da calidad de vida. Un evento neurológico severo te puede dejar una secuela, pero el paciente permanece vivo. Un infarto agudo masivo termina con la vida de la persona. Y uno a veces no se da cuenta de cómo late el corazón. Si no hiciéramos nada, no estuviéramos todo momento en nirvana o estaríamos en el Himalaya, 60 por minuto, 3.600 veces por hora, 100.000 veces por día, y si una persona vive 80 años, el corazón late más de 3.000 millones de veces. Entonces, como su trabajo es moverse para impulsar la sangre durante todo el cuerpo, cualquier afección que le genere una enfermedad grave, obviamente que puede terminar con la vida de la persona. Y por eso es la primer causa de muerte. Y ojo, es tan así la primera causa de muerte que la segunda causa de muerte en personas jóvenes, accidentes de tránsito, lamentablemente. Y en personas de mediana edad, el cáncer. Y la tercera causa de muerte vuelve a ser una cardiovascular, que es el ACV. El accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte. O sea que tenés muy relacionadas dos con el corazón y los vasos.
Importante esto que nos estás marcando, Fernando. Y yo te comentaba que cada vez lo vemos en gente joven que cuando uno repasa o les habla después del evento, suele escuchar, era saludable, no tenía nada. ¿Por qué? O no avisa la enfermedad cardiovascular. ¿Hay algo que nos puede servir para poder identificar qué personas están en riesgo de sufrir un evento? Mirá, es tan buena tu pregunta porque uno siempre dice, tengo dolor de pecho, tengo fatiga. Cuando tengo algún tipo de dolor, ¿cuándo es cardíaco? ¿Cuándo no es cardíaco? Del 100% de las personas que fallecen por infarto de miocardio, el 50%, nosotros los médicos decimos medio sarcásticamente, se entera por los diarios, porque se muere de muerte súbita. Quiere decir que esa persona no tuvo síntomas antes. Entonces se muere jugando al pádel, corriendo en un partido de fútbol, durmiendo, después de una cena y una comida muy copiosa. Entonces, cuidado con el tema del síntoma. Ahí viene lo que te escuché al principio del programa, que es la prevención. Nosotros, en todo el mundial, ¿qué hicimos? Una ergometría no controlada. Nos volvimos locos, ¿no? Casi todos los habitantes del país, con una sensación de distrés enorme y no controlada. ¿Nosotros qué hacemos? Mandamos a hacer una ergometría, que es cómo el corazón está afectado cuando yo le pongo carga. Cuando decís ergometría es esa prueba de esfuerzo. Exacto, que puede ser con bicicleta o en la cinta. Entonces, vos empezás a aumentar la fuerza que haces con los músculos, el cerebro responde aumentando la frecuencia cardíaca del corazón y la presión arterial, y entonces yo veo durante un tiempo. O sea, es un estudio que sirve para ver cómo se comporta el corazón ante un determinado esfuerzo. Exacto, y sin necesidad de que vos tengas síntomas, porque vos provocás los síntomas. Entonces, uno dice, ¿por qué tengo que prevenirme sobre el corazón? Porque el corazón, otra vez insistimos, como se mueve permanentemente, no puede estar sin oxígeno. Entonces, la causa principal de enfermedad coronaria es el colesterol alto. ¿Y por qué tenemos muchas personas con colesterol alto? Vos, yo, la mayoría de la gente tiene un peso entre 20 y 30 años que después casi tiene un 30% más de peso corporal. La mayoría de la gente. ¿Por qué es? Porque sigue comiendo la misma cantidad, ingiere la misma cantidad y no requiere el mismo esfuerzo físico. Pero puede ser que una persona sea realmente bastante delgada, sin embargo no pueda metabolizar el colesterol. Y entonces el colesterol, que vos lo tenés y es fundamental para la vida, porque 17 hormonas se producen con base de colesterol. No podíamos vivir sin colesterol. Pero cuando está de más, lamentablemente se pegan las arterias. ¿Y esas arterias qué hacen? Se tapan. Y al taparse, vos tenés primero isquemia del músculo cardíaco, pero cuidado, puede haber placas que se agrandan y de golpe se rompen. Y eso produce una obstrucción aguda tapando la arteria. Ahora vos decís, ¿por qué aumentó en los jóvenes la enfermedad cardiovascular? Justamente, aunque parezca paradójico, hay muchos jóvenes que no han cambiado su motivación de vida entre los 20 y los 40 años. Digamos, hasta los 20 quizá hacías deporte en el secundario, pero después, paradójicamente, hacen una vida bastante sedentaria por todo lo que es la tecnología, ¿no? Estamos mucho tiempo pegados a la tecnología, estamos con menos contacto con el exterior, hacemos menos ejercicio, comemos mal, y una cosa que es como el dolor de pecho que muchas veces la gente no lo siente, que yo digo que es la peor enfermedad y es la diabetes. La diabetes es un cáncer. En 30 años te mata. En 30 años te mata. Si vos empezás a ser diabético, cuando empezás a tener los síntomas, a veces las lesiones que tenés no se pueden revertir. Entonces, como es una enfermedad totalmente silente, volvemos a la prevención. ¿Cómo la prevenimos? Con un simple estudio de sangre. Parece mentira. Conociendo los valores, te escucho hablar y hablamos de colesterol, que podés medirlo y en base de medir y conocer, modificarlo. Absolutamente. Hablaste del sedentarismo, que es algo que ustedes del otro lado, si no se mueven lo suficiente, pueden comenzar a hacerlo. La importancia del chequeo previo, que va a incluir la ergometría, que ya mencionó el doctor.
Hablamos ahora de los niveles elevados de azúcar, la diabetes, la hipertensión. La hipertensión tiene otro problema. El 65% de la población mayor de 60 años en todo el mundo es hipertensa. ¿Y por qué es esto? Porque el humano tiene una biología para vivir 40 años. Hasta 1830-35 la gente vivía 35 años. De 1840 a 1870 la gente aumentó 5 años la expectativa de vida. Ahora la duplicamos, pero el humano no estaba hecho biológicamente para vivir tanta cantidad de años. Entonces, ¿qué pasa? Naturalmente las arterias se endurecen y al corazón le cuesta más sacar la sangre. Entonces tiene una lógica que más del 60% de gente de más de 65 años en todo el mundo sea hipertensa. Contra esa hipertensión, ¿cuál es el mejor tratamiento y no el remedio o la cura? Porque no se cura la hipertensión. Los antihipertensivos. Vos recordás que hasta la década de 1960 había cualquier cantidad de gente que tenía ACV hemorrágico, quedaba secuelado, los famosos rengos que andaban por todos lados. A partir de la década del 60, en 20 o 30 años, encontramos tanta medicación antihipertensiva que ahora es más importante el accidente cerebrovascular porque se rompió una placa de colesterol en la carótida que por un pico hipertensivo. El accidente hemorrágico es mucho menor. Bueno, entonces, si yo ya soy hipertenso, me pasan bien en el consultorio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted es hipertensa? No, yo ando bárbaro. ¿Y toma algún remedio para la presión? Sí, 4 tomo. Es un hipertenso controlado. La hipertensión no se cura, pero se puede controlar. Ahora, si yo tomo el remedio, pero como a granel y como todo con sal, estoy generando un doble juego adentro nuestro. ¿Se entiende? Entonces uno dice, ¿cuáles son realmente los factores de riesgo duros que uno, cuidándolos, puede mejorar su calidad cardiovascular? La hipertensión, si ya sos hipertenso, el colesterol y la diabetes. Esos 3 marcan el camino hacia la salud o la enfermedad. ¿Qué le asociamos? Una pauta cultural, que es el cigarrillo, que por suerte cada vez es menor. Pero si ponemos el combo de esos 4, nos va muy mal. ¿Y qué le pasa a los jóvenes? La verdad que lamentablemente ustedes saben que aumento de la enfermedad cardiovascular y la muerte por infarto por consumo de sustancias. Ahí tenemos otro de los puntos, los hábitos tóxicos que se agregan estos factores de riesgo y que, como estamos viendo, son modificables. Lo importante es conocer e instrumentar las medidas de control, que en algunos casos pueden incluir medicación. Lamentablemente se produce el evento cardiovascular, no alcanza con la prevención que hacemos, que el mensaje que tratamos de transmitirse no alcanza y está el evento. ¿Cómo la gente del otro lado puede identificar que ese dolor que quizás aparece es cardíaco? ¿Cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta? Porque sabemos que cuando se produce el infarto, el tiempo es oro. Exacto. El 50% nunca supo que tenía dolor de pecho, por eso fallece. Del otro 50%, nada más que el 30% tiene dolor de pecho o fatiga. O sea que todavía hay un 70% de la gente que no tiene síntomas. Entonces, ante un síntoma de dolor de pecho, yo la verdad que he cambiado mi perspectiva de decir qué tipo de dolor. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque una persona que es neófita médicamente, ¿qué tipo de dolor tengo? Tengo que ver el dolor. La duda, vaya al médico. El dolor cardíaco generalmente es un dolor como corbata, puede ser en la mandíbula, puede ser en el brazo izquierdo, es un dolor que no cambia con los cambios de movimiento, que va creciendo con el tiempo y se mantiene. Y puede darse con un esfuerzo importante, que es lo que se llama dolor o angina de pecho, pero también uno puede no tener dolor, pero fatigarse muy rápidamente. ¿Sabes que me baño y me fatigo bañándome? Eso es enfermedad cardíaca sin dolor de pecho. Entonces, ¿por qué uno tiene que asiduamente ir al médico después de los 40 años si no tenés antecedentes cardiovasculares en la familia y a partir de los 35 si tenés antecedentes cardiovasculares en la familia? Entonces el cardiólogo sabe cuál es la sistemática. Ahora, en el evento agudo, yo prefiero que era una gastritis o una esofagitis, pero no dudar en ir al médico.
hacer la consulta, ir rápidamente a los sistemas de emergencia, no llamar al amigo, me empieza a doler, directamente activar. ¿Cuánto tiempo o qué ventana de tiempo, de horas tenemos para intervenir? Porque creo que ahí ya llega a la mano del cardiólogo, del hemodinamista, para poder abrir esa arteria. Mira, cuando yo empecé con el maravilloso y trascendental invento de René Favaloro, los pacientes se operaban de bypass nada más. Él inventa el bypass en el 67, en el 77 se hace la primera angioplastia con un balón. Se dilata la arteria, pero como tenía placas de ateroma, el 40% se volvía a cerrar. En el 80 y pico, Palmás, otro genio argentino, inventa el stent. Y recién en la década del 90 empezaron a ver stent versus cirugía. ¿Qué logró el stent? Lo que la cirugía nunca pudo. Si vos o yo nos infartábamos, ¿qué hacíamos hace 30 años? Te operábamos igual y transformábamos un infarto isquémico en un infarto hemorrágico, se rompía el corazón. Entonces, ¿qué hacíamos? Esperábamos 2 semanas que pasara el infarto para poder operarte. Esperaban que se enfríe la situación. Exacto, porque si no nos iba mal. Aparece la angioplastia y el stent. Una maravilla. ¿Por qué? Me duele el pecho. Sigue con dolor del pecho. Me cambia el electrocardiograma. Algunos datos de laboratorio que nosotros seguimos, que son sustancias que están adentro del corazón, que llaman enzimas, aumentan en la sangre. Eso es certificación de infarto. Te hago una angiografía, veo la lesión y en el momento pongo el stent y entonces o evito que te infartes o el área de infarto es muy chiquita. Por eso el stent es una maravilla. La discusión sigue estando cuando un paciente tiene las 3 arterias enfermas del corazón y encima, lamentablemente, es diabético. La angioplastia en esos casos, lamentablemente, se vuelve a tapar. Por eso esos pacientes se tienen que operar sí o sí. Pero es una discusión de los médicos, no del paciente. O sea, hay casos en los cuales hay que ir a la cirugía, pero hoy en día la herramienta de poder abrir la arteria... Sí, y de ahí tenemos una mejor respuesta, achicamos el área de infarto... O la desaparecemos. O desaparece. ¿Y eso qué te hace? Que mucha Pero es gente... clave ahí la consulta rápida. Absolutamente. 1 hora y media a 2 horas de lo que se llama ventana terapéutica. Ventana terapéutica. Tenemos que darle un cierre, Fernando, a esta entrevista, pero me gustaría dejarte la cámara y que le puedas hablar directamente a la gente para reforzar este mensaje de prevención. Perfecto. Bueno, en síntesis, la cirugía o la angioplastia en realidad resuelven el problema, pero llegan tarde. Con una muy buena prevención y en el caso de que uno lamentablemente ya esté enfermo, tanto si es diabético, tiene el colesterol alto o tiene enfermedad cardiovascular con obstrucción, la ciencia ha logrado que con medicación esos eventos puedan ser muy, muy bien regulados. Entonces yo lo que opino es, hoy siglo XXI, si nos sentimos mal, la ciencia tiene soluciones. Pero para que no nos sintamos mal, yo creo que lo primero es la prevención. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vos. Doctor Fernando Sichero, cirujano cardiovascular, presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires, expresidente del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Fernández. Y ustedes son los protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan en el número de WhatsApp, en redes sociales, accediendo a nuestro sitio web. Hacemos un breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras vías de comunicación, el número de WhatsApp que aparece en pantalla, el QR que podés escanear y te lleva a nuestro sitio web donde están las últimas noticias de salud, calidad de vida y además nuestras redes sociales donde vas a encontrar fragmentos del programa y ahí también podés dejar tu propuesta de tema o pregunta. Te adelantamos que íbamos a hablar del vínculo de las cefaleas, en particular las migrañas, con una cuestión digestiva, con la histaminosis. Para eso tenemos hoy en el equipo, en el panel, a la licenciada Sofía Barbagelata. Qué tema este, ¿no? Del vínculo de la histaminosis, las migrañas, tan frecuentes, sobre todo este vínculo en mujeres, ¿no?
Mucha relación con las hormonas femeninas, en mujeres, sobre todo los estrógenos, que es una de las que predomina en el ciclo menstrual. Hay muchos receptores para esta histamina en el cerebro, para histamina y para estrógenos. Entonces, cuando esa mujer en el ciclo menstrual tiene un aumento de estrógenos, va a aumentar la histamina en el cuerpo y es muy común relacionar, por ejemplo, cerca de la ovulación, una cefalea o incluso una migraña, que es una cefalea característica. Estamos hablando de un dolor de cabeza intenso y el vínculo con esta molécula que ya vamos a desarrollar, ya vamos a tratar de explicarte lo más fácil posible de qué se trata. Pero veamos en placa un trabajo científico que salió esta semana que genera este vínculo, que nos habla del vínculo entre la migraña y la intolerancia a la histamina. El trabajo dice intolerancia a la histamina, mecanismos, enfoques dietéticos. Acá le da el lugar importante a la nutrición. Agrega un factor más a tener en cuenta, que es la modulación de la microbiota, cómo interviene todo lo digestivo y la microbiota en sí, y el rol de la suplementación para el manejo de la histaminosis y el control de los síntomas asociados, entre otros, la migraña. El vínculo que hay entre la migraña, la histaminosis y alteraciones de la microbiota. ¿Por qué? Está muy ligado. Nuestra microbiota intestinal, sobre todo, es donde se concentra la mayor parte de los microbios o microorganismos que tenemos en todo el cuerpo, genera una señalización muy importante al cerebro, digamos, ¿no? Hay muchas vías. Una es a través de la microbiota, otra a través de la inmunidad, otra a través de nuestro nervio vago, que probablemente hayan escuchado. Entonces el aparato digestivo pasa a ser uno de los órganos más conectados con el cerebro y dependiendo de cómo esté esa señalización, si hay un intestino o un aparato digestivo que está complicado, inflamado, con una inmunidad alterada, con una permeabilidad intestinal aumentada, va a generar una señalización complicada a nuestro cerebro que puede activar mecanismos y desencadenar cefaleas o migrañas. Ahora vamos a explicar de qué se trata la histaminosis, pero una persona que sufre dolores de cabeza frecuentes, migrañas, y que a su vez siente determinadas alteraciones a nivel digestivo, ¿tenemos que pensar en histaminosis? Podemos pensar en histaminosis, sí. Hay muchas personas que relacionan alimentos altos en histamina y el síntoma muy asociado a una cefalea. Es muy probable que de por sí haya un desequilibrio en esta microbiota que puede estar generando también esa repercusión en ese alimento. Hay alimentos característicos altos en histamina, como por ejemplo los alimentos fermentados, también sustancias como el alcohol, quesos duros, maduros, conservas, también espinaca, berenjena, tomate, frutillas. Hay muchos alimentos con carga alta de histamina o pescados también, con lo cual... Alimentos saludables, los que mencionaste, muy saludables, sí. Cítricos. Sí. No sé. Arrancás con dieta mediterránea y empezás a sufrir. A relacionar estos síntomas quizás con esos alimentos. ¿Cuánto tiempo después de la ingesta de estos alimentos en general aparecen los síntomas? Es muy característico primero que haya un síntoma digestivo asociado, que es lo que más solemos ver, y después puede relacionarlo, o sea, hay gente que lo relaciona muy rápido y hay gente que por ahí puede llegar a tardar 1 o 2 horas en la manifestación, dependiendo del grado también de complicación digestiva que tenga esa persona, en definitiva. O sea, estos alimentos que mencionamos recién tienen esta histamina en el alimento y nuestro organismo también genera histamina. Se juntan las dos, se acumula, se desborda y ahí es que se da la situación de la cefalea, la migraña y las alteraciones asociadas. Sí, o sea, tenemos, si hay un intestino desequilibrado, una microbiota desequilibrada, hay bacterias que pueden llegar a producir más histamina, que necesitamos tener una buena DAO, una buena enzima DAO en nuestro intestino que funcione bien y por muchos motivos hay complicaciones en esa enzima DAO hoy en día que se ven, que pueden tener que ver con algo genético, con la toma de fármacos crónicos, con falta de cofactores para que funcione bien esa enzima, por mecanismos inflamatorios a nivel intestinal que bajen esa actividad de la DAO, que es la principal enzima encargada de esta histamina alimentaria o de la microbiota.
Entonces, dependiendo de todos esos escenarios, puede generarse más acumulación por parte de los alimentos y por parte de la microbiota, entre otras cuestiones. Cuando hablamos de enzimas, nosotros generalmente utilizamos el ejemplo fácil, sencillo, para que ustedes del otro lado también lo puedan entender, como que son tijeras que nos ayudan a degradar. En este caso, la histamina, esta molécula que estamos hablando, que está presente en los alimentos y que esta DAO la necesitamos, que es la enzima, para que pueda digerir mejor. Y como vemos, a muchos nos empieza a fallar por distintas situaciones, falla. Ahí tiene un rol importante, y lo hemos hablado, la suplementación, ¿no? Reemplazar esa DAO endógena que está funcionando mal, que no cumple su función, por la enzima a partir de la suplementación, que en nuestro país lo que está es la DAO original con Daosima en todas las farmacias del país. Sí, gran parte de lo que es hoy en día modular una microbiota tiene que ver con la diversidad de los alimentos, y si nosotros generamos mucha restricción, vamos a generar un escenario que no está tan bueno. Entonces, aportar de manera exógena, o sea, de afuera, esta enzima como comprimido para ayudar a digerir mejor alimentos que son buenos, nos va a permitir una mejor diversidad también a nivel microbiano, por decirlo así. Entonces es un aporte y justamente genera que no tengamos que hacer una restricción muy alta de alimentos en una persona que por ahí le complica bastante a nivel emocional. Y esto que digo, necesitamos diversidad alimentaria para nutrirnos mejor. Pues el enfoque terapéutico, el enfoque dietético de un cuadro en el cual pensamos en histaminosis, que tenemos demostrado que hay una alteración de la DAO, fundamentalmente a nivel dietético es restringir estos alimentos que nos dan que mencioné pocos, hay un montón. Entonces, por eso a veces esta enzima DAO externa nos ayudaría muchísimo a metabolizar mejor esta histamina alimentaria. Cuando decís hay un montón, la gente ¿dónde puede ver o buscar esos alimentos que realmente se relacionan con estos alimentos? ¿Está disponible? No sé si hay algunas guías que se puedan acceder. Hoy en día no existe un consenso tan definitivo. Yo me fui armando en base también a mi experiencia clínica, ¿no? Y en base a algunas referencias bibliográficas que ya hay, que son como los alimentos más altos. Pero después hay como un gris que todavía no hay definitivo. Pero bueno, en redes sociales hay un montón. O sea, si vos estás pensando que la cefalea, la migraña, se te relaciona a los alimentos y tenés trastornos digestivos muy vinculados a determinados alimentos, ten en cuenta esto porque es mucho más frecuente de lo que pensamos. Inicialmente era considerada una enfermedad rara y hoy cuando uno repasa o lo vemos nosotros en nuestro número de contacto, en nuestro WhatsApp, que no es tan raro. O sea, hay mucha gente que se siente identificada en este vínculo de la alimentación con la migraña, con la cefalea y con otros trastornos que no solo son digestivos, también se manifiesta a nivel de la piel. Se manifiesta a nivel cutáneo en la piel, sí, a nivel digestivo también hay muchos síntomas asociados, que es muy característico tener un síntoma digestivo y, no sé, una cefalea o un síntoma en piel. Después también hay síntomas en sistemas como ginecológicos, musculares. Hay mucha relación, o se está estudiando bastante lo que es la tinnitus o cosas relacionadas al oído, al equilibrio, el vértigo, los vómitos también generalizados. A nivel cardiovascular, lógicamente siempre hay que descartar cualquier cuestión cardiovascular con un cardiólogo especialista, pero sí, por ejemplo, la taquicardia post-comida es un síntoma muy asociado a la histamina, sobre todo después de una comida alta en histamina. Puede generar como palpitaciones o una sensación de taquicardia. Y lo bueno, o sea, lo que está cambiando es que hoy en nuestro país tenemos la herramienta, más allá de la dieta que hay que llevar adelante, del control y el seguimiento profesional, tenemos la herramienta desde la suplementación de poder aportar esa enzima que nos está faltando y que está disponible y al alcance de todos en cualquier farmacia del país. Como Daosima, la encontrás así, la puedes pedir a tu farmacéutico como Daosima, hacer el control y la consulta con el nutricionista, sobre todo con el nutricionista especializado en esto, porque si bien cada vez lo vemos más, la formación sobre histaminosis no abarca muchos profesionales todavía. Sí, hay muy poquito, sí. Y por suerte, de hecho, a mí me sorprendió cuando llegó esta enzima acá para comercializarse, nos aflojó un montón el trabajo y nos ayudó mucho a la adherencia del tratamiento en los pacientes. Así que, y es de venta libre y es práctica, o sea, uno se la puede llevar también para flexibilizar, salir a comer afuera y no sentir como te da un respaldo también emocional en ese sentido.
Muchas gracias, la licenciada Sofía Barbagelata. Gracias. Delphi, vamos a hablar de hidratación, la Vamos. importancia del agua. Y vamos al centro del estudio de ADN Buena Salud, donde hay una mesa para hablar de lo importante que es estar bien hidratados. Creo que es un hábito y que entendemos un poco que es importante, sin embargo nos cuesta mucho sostenerlo. Y hay momentos, por ejemplo, el invierno o cuando hace más frío, que por ahí nos cuesta un poco más, al no sentir sed o calor, estar, digamos, con este hábito constante de la hidratación. Claro, ahí marcaste algo que es muy importante, porque en general muchos cometen un error que es esperar a tener sed. Y Eso significa ya estar deshidratado. ya estar deshidratado. Y en invierno esa sed no llega. No llega. Pero no, por eso, por ahí termina el día y uno se dio cuenta, cuando a veces en consultorio hablamos, terminó el día y te das cuenta y le pregunto, ¿cuántos vasos de agua tomaste? Y quizás no tienen referencia quizás con la comida. Y después está también, que ahora lo vamos a desarrollar un poco más, todo este mito de la infusión sí hidrata, deshidrata. Si bien la infusión no deshidrata, pero no termina de tener la misma hidratación interna que tiene el agua. Entonces, muchas veces lo que genera es, al estar tapando con alguna infusión, me olvido o dejo de lado la hidratación con agua, que es indispensable más allá de la infusión o de las comidas, digamos. Y en invierno también necesitamos agua. Esto está claro. No solo la transpiración, reponer lo que perdemos por transpiración, es lo que estamos reponiendo cuando nos hidratamos. Por eso es importante en esta época tener en cuenta determinados factores que los vamos a ver en placa para ir desarrollando este tema junto con la Nutri Delphi Zimmerman. Veamos en placa cómo saber si no te estás hidratando lo suficiente. Algunas señales de alarma que pueden ser, por ejemplo, la orina de color muy oscuro y concentrada, sentir mucha sed, ahí ya llegamos tarde. La boca y los labios secos es un factor que nos puede estar hablando de deshidratación. Dolores de cabeza frecuentes, estuvimos hablando de cefaleas, migrañas. Acá la deshidratación es otro de los factores que tenemos que considerar. La piel más seca y con menor elasticidad. No esperes a tener sed para tomar agua, que es lo que te estamos contando con la Nutri. Lo ideal es hidratarse de manera regular a lo largo del día. Estos factores que estamos viendo ya nos están marcando deshidratación. Total. Bueno, pero hay mucha gente que se da cuenta cuando va al baño que está deshidratado. Entonces, a ver, como hablamos muchas veces acá, el tema de los hábitos es algo que deberíamos hacer inconsciente, como sin pensarlo y forzarlo un poco. Es decir, la famosa botella de agua a todos lados, o como tarea en el día ya sé que me levanto y tomo 2 vasos de agua, que como y tomo 2 vasos de agua, así si son 8 más o menos en promedio lo que recomendamos al menos de agua por día, ya sé que sí o sí voy llegando. Después está la herramienta que la aplico en muchos pacientes, pero para forzar esto del hábito, que es tener recordatorios en el celular. Hay aplicaciones o lo podés hacer vos con el celular, con la alarma, de que vayan apareciendo recordatorios a lo largo del día, recordándote que tomes agua. Entonces eso va generando una inconsciencia en el hábito que después te ayuda a sostenerlo. A nivel general, te hablamos de la importancia que tiene la hidratación, pero además hay cuestiones particulares que quizás te hagan requerir más. No, que agua. tenés que prestar en serio atención, porque en estas ocasiones que vamos a ver es, más allá que para todos es importante por cuestión de salud integral, es en serio importante para la salud que no pueda tener un riesgo mayor. Veamos en placa entonces cuáles son esas situaciones en las cuales tenés mayor necesidad de agua durante episodios de fiebre, si hay diarrea o vómitos, antes, durante y después de realizar actividad física. Fundamental estar hidratándose. En días de mucho calor, exposición prolongada al sol es clave. El agua en adultos mayores, ya que la sensación de sed disminuye con la edad. Después vamos a hablar en particular de este caso. Cuando tomamos muchas infusiones con efecto diurético, tener en cuenta eso, de que a veces si bien tienen agua y demás, tienen un componente que nos genera, nos aumentan la diuresis, es decir, la micción. Entonces también ahí perdemos líquido y tenemos que reponer. Exacto. Y a ver, esto es algo importante. Nada reemplaza el agua, pero muchas veces está bueno también tener herramientas o en estas situaciones particulares, por ejemplo, una actividad intensa o cuando hace mucho calor o después de diarreas o vómitos que se pierde mucho líquido, está bueno poder tener como una mayor hidratación intracelular, que es hay nutrientes que permiten, digamos, mantener esa agua por dentro, que es lo que quizás no hacen las infusiones.
Por eso, ¿por qué cuando a mí me preguntan si el mate hidrata o deshidrata? No es que deshidrata porque es un líquido, pero lo que tiene son activos diuréticos en parte. Lo que te hace es ir más al baño, por ende perdés también más agua. Entonces muchas veces se utiliza esto de las aguas, bueno, que están de moda algunas bebidas de hidratación, pero yo siempre intento que todo sea lo más casero y real posible, que no tengan agregado de colorante, de aditivos, de edulcorantes, de azúcar. Entonces, yo a veces lo que hago es armarme mis aguas de hidratación, que ayudan a mantener la hidratación propia, pero de manera natural. Sí, ahí estas estrategias que son válidas y que ahora vamos a desarrollar, por lo que veo, una bebida casera que nos va a hacer la Nutri, es para gente sana, general, porque este tipo de estrategias que generan más retención de líquidos no está recomendado para un paciente hipertenso, no está recomendado para un paciente que esté cursando alguna insuficiencia cardíaca, que tenga algún trastorno de enfermedad renal. Siempre pacientes sanos pueden agregar esto. La forma ideal de hidratación a nivel general y para todos, agua. Exacto, agua. Pero en reemplazo de las bebidas de hidratación comerciales, o si ya sabes, más allá de la recomendación, que te cueste un poco tomar agua, o cuando llegas a entrenamiento, me pasa con pacientes que hacen fútbol, llegan de todo el día de infusiones súper deshidratados y después no rinden bien y no se sienten bien. En este caso lo que digo, bueno, armate antes de irte una botellita con este agua más casera, con un poco más de activos que tengan para mejorar la hidratación interna. Vamos a armar entonces esa bebida. Vos dijiste algo, a veces hay gente realmente que no quiere el agua como tal. No. Hay una estrategia que es poner frutas directamente en el agua, sigue siendo agua y está bueno y le da un sabor que quizás la gente de esa manera lo puede adaptar e incorporar. Lo importante es que te hidrates. Veamos esta bebida que nos propone la Nutri. Bien, esto es muy facilito. Vamos a agarrar agua. Estas son más o menos la cantidad para que una botellita de 750. Bien. A lo que le vamos a poner media cucharadita chiquitita, así, media, de sal. Idealmente, si es sal marina, mejor. Bien. Después lo que vamos a hacer es agregarle algo para darle sabor. Puede ser medio jugo de naranja o medio jugo de limón, eso es a gusto. Bueno, podés exprimirlo más fácil, claro. La Nutri acá tiene limón. Todo al tuntún. Claro. De hecho, cuando muchas veces me preguntan recetas de cosas, como hago todo a ojo, nunca sé después cómo lo hago. Pero esto lo anoté, lo registré. Muy bien. Ahí está. Y después, esto es por una cuestión de sabor, pero también porque ayuda mejor a mantener la hidratación, es una cucharadita muy chiquita de azúcar, azúcar mascabo o miel, según lo que vos utilices para endulzar. Y con eso armaste la bebida de hidratación. Buenísimo. O sea, con el limón, la fruta natural, con una pizca de sal y el agregado del Eso te lo puedes poner en una botellita y tenerlo en el día a día. Mucha gente además también me cuesta y lucho con pacientes que eso le cuesta el agua porque la aburre. Si bien lo que digo es un hábito obligatorio que tienen que forzar, está bueno tener herramientas y estrategias para mejorar, digamos, esta hidratación que es tan importante vital para la vida, digamos. Veámoslo en placa, así nos queda estos conceptos que nos dejó la Nutri. Cómo preparar tu agua de rehidratación. 1 litro de agua, jugo de media a una naranja o limón, media cucharadita de sal marina o común, es el sodio, el componente que está buscando para generar esa retención de líquido, una cucharadita de miel o azúcar y le podés agregar hojas de menta. Importante remarcar esto, que es una bebida para gente sana, no aquellos que tienen algún trastorno, alguna enfermedad crónica en el cual esa retención de agua no está buena. ¿Te gustó, Gaby, la bebida? Me encantó ¿Tomás? La bebida. Aparte esto de los enfermos renales, que siempre le digo, fíjate bien tu nivel de orina, fíjate bien que no te deshidrates, porque también a medida que va pasando la edad, la gente tiene más reticencia, ¿no? A tomar líquidos, en verano, Dejan de sentir sed también. Dejan de sentir sed y está muy bueno esto de las bebidas que te ayudan no solo a nutrirte, sino a hidratarte. Importante el agua para la función renal, para hacer prevención a nivel de la función renal. Fíjate que el riñón, su origen no es esto de, obviamente, regular la presión arterial y todo lo que hace hoy. En realidad era reabsorber agua y sodio. Esa es la razón por la cual tenemos el riñón, ese órgano hace todo el esfuerzo para retener agua y sodio, porque antes no tenías acceso a la heladera y tomar lo que quieras. Ahora realmente lo que tenemos es todo al revés. Exceso de sodio, exceso de ultraprocesados y ahí se daña el riñón, diabetes, y el riñón se daña y por eso tenemos que hacer dieta hiposódica, es la paradoja. Pero realmente el riñón, su origen,
era reabsorber agua y sodio. Por eso todos esos túbulos que tiene, todo ese camino que tiene que hacer la sangre, que luego se filtra para formar la orina. Y entonces, cuando llega a estar bien concentrada, un dato, te está funcionando bien los riñones, porque si funcionan mal, lo último que se pierde en el riñón es la concentración de la orina, en la insuficiencia renal bien avanzada. Bueno, clarísimo, Gaby, como siempre, y en esto de poder combinar estos consejos que nos da la Nutri con las palabras del médico, en este caso del nefrólogo, es lo que buscamos, ¿no? Trabajar en forma interdisciplinaria. Y lo mismo lo vemos cuando hablamos de un micromineral tan importante como el selenio, que ahí también se vincula lo médico con lo nutricional, en este caso con la intervención de los especialistas que trabajan en los cultivos, los agrónomos, tratando de mejorar la calidad de los suelos, porque en definitiva la forma en la cual nosotros nos alimentamos, los nutrientes que nos dan los alimentos, dependen de la calidad del suelo. Y del selenio, ni que hablar. Sí, aparte mucha deficiencia y la gente obviamente el 50% de la dieta es ultraprocesados. Por lo tanto no son alimentos, sino que son paquetes de galletitas, bizcochitos, todo eso que come la gran mayoría de la población. Entonces empieza a haber depresión de ciertos minerales y hoy vamos a hablar del selenio que probablemente nunca, casi nunca te lo hayan pedido en el ¿Se puede medir el selenio? Se puede medir. Se puede medir y yo busco que esté por encima de 70, ese es el número, 60, 70, ese es el número que buscamos, pero estoy viendo selenios, Milton, de 50, de 45, son muy bajos, y la persona lo primero que dice, 1, muy cansada, 2, tengo infecciones, digamos, me resfrío, salgo de uno, entro en otro, 3, problemas de tiroides, Milton. Vos sabés que salió un artículo en el 2023, que lo habíamos hablado en algún programa, de que el aporte de selenio, porque la hormona tiroidea depende del selenio para formarse. Entonces, si vos consumís muy poco selenio y tenés hipotiroidismo, lo dice el doctor Grachitsky siempre que viene aquí, hay que sumar selenio como suplemento. Ese dato, Gaby, que acabas de dar, lo vamos a profundizar. Pero empecemos por entender las funciones del selenio en nuestro organismo. ¿Por qué es tan importante este micromineral? Son dosis muy chiquitas las que necesitamos, pero sin embargo no estamos aportando lo suficiente de selenio. Veamos las funciones de este mineral olvidado. Es un micronutriente esencial para nuestro sistema de defensas, el sistema inmune, la función de la glándula tiroides, que es lo que nos está contando el doctor Gabriel Lapman, la protección antioxidante y la salud celular, la producción de hormonas tiroides. Esto es clave. Es uno de los minerales más estudiados en distintas enfermedades autoinmunes, entre ellas la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad tiroide autoinmune más frecuente y una de las principales causantes de hipotiroidismo en la población. Se necesita en pequeñas cantidades, pero es indispensable. Nuestro organismo per se no lo puede producir, por eso necesitamos aportarlo con la alimentación. Y si en los alimentos no encontramos lo suficiente, estamos en un problema. Exactamente, Milton. Y vos sabés un dato fundamental, te agrego, infertilidad, especialmente en hombres, el movimiento de los espermatozoides depende también del selenio. Mucha gente me pregunta sobre este tema. El efecto antioxidante habla de esto, de el estrés oxidativo, ¿no? Que es uno de los 4 jinetes del apocalipsis. Entonces, sumar selenio. Fíjate que también para el trastorno de sobrepeso y obesidad el selenio actúa potenciando la tiroides. Pero volviendo a este metaanálisis tan interesante del 2023 de esta revista de endocrinología, sumar selenio como suplemento, porque claro, vos tenés un hipotiroidismo subclínico que claramente no requerís tratamiento con hormona tiroidea, el selenio es clave. ¿Y cómo lo aportamos? Bueno, hoy lo podemos aportar a través de una levadura original, que es el CL200, son 200 microgramos, o sea, microgramos, estoy hablando de muy chiquitito, que con eso tenemos la dosis necesaria, es una, digamos, es orgánico, totalmente ahí está la clave, natural. Gaby, que sea el aporte de selenio, que sea una forma que tu organismo lo pueda aprovechar. Porque es inorgánico cuando está en el suelo. La gente tiene que entender que, aunque consuma más cantidad, nuestro cuerpo tiene que activar. Ahora, cuando nosotros le damos este suplemento, que se consigue en todas las farmacias como CL200, lo que aportamos es orgánico, que ya está listo para ser utilizado por la tiroides, digamos, por todo tu organismo, que eso es clave. Gaby, repasemos por qué se están viendo deficiencias de este micromineral en nuestra alimentación. Ahí está. Suelos pobres en selenio, alimentos a nivel general con menor contenido
mineral, las dietas restrictivas o la poca variedad de alimentos, la falta de colores. Vamos a repasar algunos alimentos ricos en selenio con las Nutri. Enfermedad digestiva o mala absorción. La cantidad de selenio de un alimento depende del suelo donde fue producido. La falta de rotación de cultivos, el exceso de agroquímicos, el uso excesivo de insecticidas, todo eso tiene un impacto en la calidad de los suelos, no solo con el selenio, sino con otros nutrientes, que cada vez vemos que los alimentos que hoy producimos tienen menor calidad nutricional. Y si repasamos alimentos fuentes de selenio, pues esto es importante. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Pescado, mariscos? Pescado, mariscos, en frutos secos que a veces Las los nueces generalizan, de- en Las nueces de realidad es muy Brasil. específico. Es nueces de Brasil, no es que quizás en una nuez o en cualquier fruto seco, en el maní, tengas buena dosis. Pero ¿sabes de que la otra vez selenio? vino una paciente hipotiroidea, también con déficit de selenio, tenía 45, y un médico le dio las nueces de Brasil, y yo dije, mirá, yo prefiero darte el suplemento, valía más barato el suplemento que las nueces de Brasil, y yo no sé si se absorbe tanto, porque... Son difíciles de conseguir, entiendo, Son muy y no es difíciles, un son alimento caras. fuente. Cuando nosotros recomendamos, que esto es importante, nutrientes en la alimentación, alimento fuente se llama alimentos que lo consumamos en una dosis y en una cantidad diaria Ahí para está. suplir. Como no es un alimento que está en el día a día, no termina siendo fuente de selenio porque no lo Claro, te coman terminamos todos los días. consumiendo. Tenés nuez de que Brasil. incorporar Tenés que dar directamente esa nuez, en particular que la nuez de Brasil. Pero en definitiva, lo que hoy estamos viendo es que el agregado de CL200 nos termina ayudando a todos estos efectos, estos beneficios que hablabas al principio, nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa, la forma en la cual combatimos las agresiones, las infecciones, dependen del selenio. ¿Cómo se comporta nuestro sistema inmune a nivel general? No solo en la tiroiditis que hemos mencionado, sino en todas las enfermedades autoinmunes tienen en general esta característica de la falta, la deficiencia de selenio. En tiroides, ni que hablar, por esta cuestión que vos decís, no solo porque generalmente estamos hablando de la tiroiditis de Hashimoto como enfermedad autoinmune, sino porque es clave para convertir la hormona tiroidea en una hormona activa, en la Exacto. T3 libre. Entonces, esa conversión de T4 a T3, que se puede pedir un análisis como está, si en el perfil tiroideo se pide, necesita de selenio. Por eso, al sumar, cuando tenés un diagnóstico de hipotiroidismo, hoy estamos viendo tanto, además de la levotiroxina, que es la hormona de reemplazo, el agregado nutricional del CL200 como estrategia para mejorar los síntomas asociados al hipotiroidismo. Bueno, de entrada, tratar de medirte el selenio. ¿En quién indico CL200? Hipotiroidismo, ya sea clínico o subclínico, infecciones a repetición, infertilidad. También es importante para la salud cardiovascular. Nadie habla de esto, pero realmente en la hipertensión, en la insuficiencia cardíaca es un mineral clave. Y obviamente para complementar dietas deficientes. Cuando vos ya sabés que haces una dieta rica en ultraprocesados, baja en nutrientes naturales, frutas, verduras, granos enteros, como dijo Delphi, frutos secos. Y bueno, ahí podés aportar. Y el primer mineral a elegir es el CL200, que es orgánico y que puede ayudarte a mejorar tu salud integral. Y que está disponible así en todas las farmacias. Es Lo muy pedís noble como- y la verdad que muy efectivo, porque la dosis es perfecta. 200 microgramos se absorbe excelentemente y ahí tenés los resultados. En cualquier farmacia entonces lo encontrás como CL200. Nosotros nos tenemos que pedir porque se fue el programa. No, ¿en serio, boludo? Se fue la hora de ADN Buena Salud. A ustedes agradecerle la compañía. Quedan las líneas de comunicación abiertas las 24 horas, los 7 días, número de WhatsApp, redes sociales en Instagram, @ADN Buena Salud. Escaneando el QR, accedes a nuestro sitio web con las últimas noticias y ahí aprovechá también para dejar tu propuesta de tema. Nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública, claro que sí, haciendo mucho más. ADN Buena Salud. ¡Bravo, Milton!